Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el cuarto y último trimestre del año del estudio de las lecciones de la escuela sabática, bajo el tema general Josué, la fe que conquista. Y por comenzar con la lección número 1, la fórmula del éxito programada para el sábado 4 de octubre. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué 1:7. El libro de Josué presenta una continuidad en el cumplimiento de los propósitos divinos expresados en el Pentateuco. El siervo de Moisés, Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés le llamó Josué, Números 13:16, se convierte en el nuevo Moisés. Su desafío sería poseer la tierra prometida con una nueva generación de jóvenes israelitas. Números 26, 4 y 51, porque solo él, Josué y Caleb fueron los sobrevivientes de la generación del Éxodo, ya que todos murieron en el desierto. Primera de Corintios 10:5, números 14-30. Era hora de ver hacia adelante y hacia arriba y avanzar en el cumplimiento de la misión. Ante ellos se abría la oportunidad de vivir una experiencia que muchos no supieron valorar. Era un nuevo capítulo en la vida de Israel y Dios puede hacer lo mismo en nuestra experiencia como pueblo remanente rumbo a la Canaán celestial. Hoy estudiaremos los principios espirituales que acompañaron la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué en los siguientes temas. 1. La transición del liderazgo de Moisés a Josué. 2. La misión de Josué, conquistar y repartir la tierra prometida. Y 3. El secreto de la prosperidad y éxito de Josué, finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Se vuelve inevitable hacer un paralelismo entre Moisés y Josué. Ambos fueron siervos de Jehová, Josué 1:1 y 24:29. Ambos fueron llamados a cumplir la misma misión, pero tuvieron roles distintos. Moisés fue el mentor de Josué y le transfirió los principios y valores espirituales que más adelante Josué, como líder, transmitiera estos mismos valores y principios espirituales a Israel. Moisés fue el líder y legislador designado por Dios para la liberación de Israel de Egipto y lo guió a las fronteras de la tierra prometida. Josué, por su parte, fue líder designado por Dios para la conquista, posesión, organización y repartición de la tierra prometida. Se combinaron ahí como una fórmula eficaz sus talentos y su fidelidad puestas en las manos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Dios recuerda a Josué lo que prometió a Moisés: todo lugar que pise con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Deuteronomio 11:24. Ahora le indica a Josué que esa promesa era para todos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Las condiciones estaban preparadas por Dios para que ellos tomaran la posesión de la tierra de Canaán. Ahora les tocaba a ellos hacer su parte en el nombre del Señor. La influencia y éxito de Moisés aún ejercía mucho poder en Israel y desafiaba la fe de Josué. En el capítulo 1
del libro, Moisés se menciona 10 veces, mientras que Josué solo 4 veces. Y se distingue a Moisés como siervo del Señor y a Josué como ayudante de Moisés en Josué 1:1. Sin embargo, por el testimonio constante de fidelidad de Josué, él ganó el derecho de ser reconocido como el nuevo Moisés, y a su muerte también se le reconoció como siervo del Señor en Josué 24:29. Antes de la muerte de Moisés, Dios oficializó la transición de liderazgo a Josué. La Biblia dice, y Josué dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pon tus manos sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Tumín y del Urín. Delante de Jehová por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado. Así lo hizo Moisés, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Números 27 del 18 al 23. Pero aunque Moisés y Josué se destacaron de forma muy espectacular, el verdadero dirigente de Israel era Dios mismo, y su presencia, su guianza y su conducción, como su excelsa sabiduría, se vuelven el tema dominante de todo el libro de Josué. Continuamos con la misión de Josué: conquistar y repartir la tierra prometida. Josué capítulo 1 presenta, además de la introducción de todo el libro, la estructura de su contenido a través de 4 discursos que corresponderán a las 4 secciones del libro. Número 1, la travesía, Josué 1 del 2 al 9. Número 2, la conquista, Josué 1, 10 y 11. Número 3, la distribución de la tierra, Josué 1, 12 al 15. Y el servicio mediante la obediencia a la ley, Josué 1 del 16 al 18. Vemos la fórmula del éxito en el libro de Josué, y es la combinación del poder divino con la obediencia a sus instrucciones por parte del pueblo. Dios es fiel y cumple sus promesas, pero establece las condiciones claramente. Y en el libro, Dios invita a Israel a pasar, poseer, repartir la tierra prometida y luego servirle. Y esto se cumplió plenamente cuando Israel obedeció a Dios por la fe y se consagró a su servicio. Ahora consideremos la estructura general de todo el libro de Josué y veamos cómo cada sección comienza con una palabra hebrea. Número 1, pasar. Josué 1 del 1 al 5 y prolongándose hasta el capítulo 5, verso 12. 2, poseer. Josué capítulo 5 del 13 en adelante hasta el capítulo 12, 24. Tercero, repartir. Josué capítulo 13 del 1 hasta el capítulo 21, 45. Y cuarto, servir. Josué capítulo 22, verso 1 hasta el capítulo 24, 33. En Josué 1:2, Dios recuerda a Josué que lo prometido a sus patriarcas en Génesis 13, 15 y del 15, versos 16 al 21, eran su promesa para todo Israel. Moisés los había llevado al límite de la tierra prometida. Ya había entregado a las 3 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, su porción del lado del Jordán. Josué 1:12.
pero las demás tribus todavía tendrían que poseer la parte restante, cruzando el Jordán, en obediencia a Dios y librando todas las batallas necesarias para coronar la victoria. La promesa de Dios era firme y se expresó en un absoluto: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo daré, como dije a Moisés, Josué 1:3. Esto significa que todo lugar contra el que su fe y valor lo llevara a subir y pisar sería suyo. El único límite entre ellos y la herencia sería el que su propia incredulidad y temor les impusieran. En Josué 1:3 se usa el verbo hebreo natán en tiempo verbal perfecto, traducido dar, atribuir, otorgar, asignar. La expresión verbal así establecida actúa como profecía cumplida. Se le considera un hecho consumado a la vista de Dios, aunque aún no se haya materializado completamente. Los eruditos le llaman a esta expresión un perfecto profético, y las implicaciones eran evidentes. Dios estaba entregando a los israelitas su herencia sin importar lo grande o difícil que pareciera poseer la tierra. Dios les aseguraba que sería suya. Estaban empeñadas la fidelidad y el poder divinos, y Él no los dejaría desamparados. De esta forma daría continuidad a lo que iniciara con Moisés. Esta promesa se aplica también al pueblo remanente en el tiempo del fin, porque Dios no cambia. El desafío para Josué y el nuestro es hacer la voluntad de Dios, aunque implique avanzar a pesar de los obstáculos que a nuestra vista sean infranqueables o invencibles. Dios estará con nosotros, como lo estuvo con Israel en el pasado, y nos dará la fortaleza y la sabiduría necesarios para superarlos, y nos conducirá a la victoria. Josué 1:3 es una promesa alentadora que nos ofrece fuerza y sustento en los tiempos de incertidumbre y desafío a través del tiempo. La conquista de la tierra prometida requería valentía y obediencia por parte de Israel, y este pasaje subraya que el éxito en esta misión estaba asegurado por la promesa divina, y las condiciones eran factibles de acuerdo a lo que Dios había revelado anticipadamente al patriarca Abraham en la profecía de tiempo de Génesis 15 del 13 al 16, porque la copa de maldad de los amorreos ya había rebalsado y debían desalojarlos. Pero la conquista de Canaán debía ser gradual y progresiva. Las promesas de Dios son nuestras cuando nos esforzamos para obtenerlas. Sus dones son mayores cuanto mayor es nuestra capacidad de recibirlos. Los recursos divinos son ilimitados. El único límite que tiene su capacidad de dar es la nuestra de recibir. La promesa divina para algunos indicaba que sería fácil la conquista, según lo ilustra la toma de Jericó, pero se olvidan del fracaso que ocurrió en Jai. La lección es clara: solo su infidelidad a Dios fue lo que hizo más difícil la conquista de lo que de otra manera hubiese sido un rotundo éxito. La marca dejada por el pie era considerada como símbolo de la posesión. Por lo tanto, el pasaje implica que los israelitas debían de hacer algo para obtener la posesión de la tierra. Debían caminar avanzando sobre ella y sería suya. Esta es una ley espiritual tan cierta con referencia a nuestra herencia espiritual como lo fuera en el caso de la herencia literal de Israel. Solo cuando avanzamos con fe, pidiendo el cumplimiento de las promesas de Dios, estas llegan a ser nuestras. Tenemos la Biblia y podemos creer que la conocemos bien, pero de todo este vasto campo de tesoros ilimitados, en realidad podemos no tener más que un mero fragmento. Solo aquello de lo cual nos apropiamos será nuestro. Grandes zonas descuidadas aguardan porque las poseamos dentro de la gracia. Y finalmente está la Canaán celestial, la cual Dios ha prometido a todos los verdaderos israelitas de todas las edades. Se ha recalcado antes que Canaán es un tipo de la herencia del cristiano en Cristo recibida por la fe
en los méritos de su victoria sobre el diablo, la muerte y el pecado. Pero el diablo desafiará nuestra fe, librando contra nosotros sus batallas fieras. Pero así como Josué les dio reposo a los israelitas cuando los llevó a la tierra de Canaán, Dios dará reposo a su pueblo al entrar en la Canaán celestial, según lo dice Hebreos capítulo 4 y 5. Cuando lleguemos allá y ya no haya muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor en el nuevo cielo y en la nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:4. Pablo en Hebreos 6, 17 y 18 explica que para Israel en aquella época y en aquel momento la tierra prometida era exactamente una promesa, pero los patriarcas por la fe la aceptaron como herencia. Y así como ellos, nosotros no debemos de quedarnos a la vera del camino ni a la mitad entre Egipto y Canaán. No debemos de cavilar entre dos pensamientos, entre el anhelo de la liberación de la servidumbre del pecado y la derrota de la esclavitud del pecado. Aunque aún vivamos en este mundo de aflicción, Jesús nos dice: confiad, yo he vencido al mundo, y con su ayuda nos dará también a nosotros la victoria. Juan 16:33. Debemos de suspirar anhelando la liberación final de los hijos de Dios y la entrada en el nuevo cielo y en la nueva tierra. En Josué 1, versos 6 y 7 y 9, encontramos que se repiten dos palabras claves haciendo un énfasis importante. Josué debía de ser fuerte y valiente. Para liderar a Israel, para conquistar la tierra prometida, para obedecerle a Dios y a su ley en situaciones favorables y en las más desalentadoras, para avanzar y penetrar en el territorio donde pondrían sus pies, porque la presencia de Dios estaba prometida, y Dios es fiel y les daría la victoria. La fortaleza requerida superaría las expectativas físicas y el enérgico coraje del carácter. Josué debía de empaparse de la ley de Moisés día y noche. El libro de la ley debía de ser su compañero diario, para no apartarse de lo indicado ni a la derecha ni a la izquierda. Nunca debía cesar de proclamarlo con su boca. Esto implica una vivencia con Dios a través de su palabra. Eso le daría fortaleza interior, fortaleza moral para emprender la tarea, y Dios le ayudaría a lograrlo si cumplía las condiciones. La valentía requerida de Josué no proviene de su propia capacidad humana, sino de la asistencia constante y de la promesa que Dios estaría con él donde quiera que fuere. No importa que viera murallas aparentemente inexpugnables, no importa que viera en la tierra gigantes o ejércitos expertos y equipados de mejor tecnología. Los desafíos serían inimaginables y múltiples, pero con la ayuda de Dios podrían enfrentarlos. Aunque vivimos bajo circunstancias totalmente diferentes a las de Josué, podemos aplicar los principios contemplados en Josué 1, 6, 7 y 9. Nuestra batalla no es militar, es de naturaleza espiritual. Aunque seamos afectados físicamente por los instrumentos de Satanás, no podemos tomar armas militares. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Efesios 6:12. Debemos tener discernimiento espiritual en nuestros conflictos contra el mal y saber que Satanás está detrás de los instrumentos humanos y sus acechanzas. Así como Josué tuvo que enfrentar nuevos enemigos más poderosos y expertos en batallas
y destruirlos. Nosotros enfrentaremos a Satanás y sus huestes espirituales. Y en este conflicto final entre el bien y el mal, Satanás tiene a su servicio a los poderes terrenales y a muchos de sus gobernantes. Tiene toda la inventiva tecnológica para destruirnos. Aún puede utilizar a seres que amamos y con quienes tenemos vínculos muy sensibles. Pero debemos pelear la buena batalla de la fe y echar la mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Tenemos que luchar, pero levantando en alto los principios del Evangelio de Jesús. Aunque nuestro mensaje sea considerado impopular, aunque veamos que todo se vuelve en nuestra contra, aunque estemos perdiendo todo el apoyo terreno temporal por causa de nuestra lealtad a Jesús y su ley, como lo dice Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Y aún en las peores desventajas, Jesús nos exige amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. Se nos invita a vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Aún tenemos que luchar contra nosotros mismos, ya que el yo y el viejo hombre se hacen sentir en nuestros defectos de carácter e impulsos no santificados. Mateo 16:24, Efesios 4:22. Pero el Dios que estuvo con Moisés y con Josué ha prometido: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Nos dará su asistencia para desterrar nuestras dudas y ansiedades. Así que nuestro desafío es conocer al Señor lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que nos ha hecho. De aquí que lo que más necesitamos es comunión íntima y especial con Dios y con su palabra, como la que tuvieron Moisés y Josué, y como ellos colocar nuestras vidas en las manos de Dios y consagrarnos a su servicio, y veremos cómo se despliegan ante nosotros la voluntad de Dios en cumplimiento de sus promesas. Continuamos con el secreto de la prosperidad y el éxito de Josué. En Josué 1:6 al 9, venimos analizando la importancia de seguir las instrucciones divinas que incluyen la obediencia a sus mandamientos para obtener el éxito. Josué tendría que conocer y obedecer toda la revelación divina a través de la ley de Moisés. Jesús advierte en el Sermón del Monte acerca del peligro de menospreciar cualquier mandamiento de Dios, considerando lo que no tiene un valor igual al de los que consideramos grandes ante nosotros. Mateo 5:19. Esto quiere decir que el respeto de la voluntad de Dios debe de ser integral. Dios es la fuente de la sabiduría y por lo tanto Él exige el estricto cumplimiento de sus leyes. Solo de esta manera podremos demostrarle nuestra completa fidelidad, y esta es la condición para que se cumplan sus promesas. En Josué 1:8 se incluyen entre las promesas de Dios: serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. En este último versículo, Josué es el sujeto sobre quien recae la acción divina. No es el ejecutor de la acción misma, porque la prosperidad viene de Dios, quien estaría observando su fidelidad y le daría el éxito si cumplía lo prometido. El término hebreo salaj, traducido como prosperarás en el Josué 1:8, implica el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o el conjunto de circunstancias favorables. El siguiente verbo, chacal, traducido te saldrá bien, Josué 1:8, complementa lo anterior, indicando que si seguían las instrucciones divinas con prudencia y sabiduría, la prosperidad y el éxito vendrían como consecuencia. Así que el hebreo chacal significa ser sabio y prudente, y aparece con frecuencia en el libro sapiensal de Job, Proverbios y Salmos. Y la noción de éxito está estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios, obedeciendo su palabra.
Por lo tanto, se puede traducir como prosperar o tener éxito. Según esta perspectiva, el éxito no se limita a la prosperidad material, sino consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresan en su ley. En otras palabras, el éxito significa alcanzar una vida plena que implica prosperidad material y espiritual, una vida en abundancia y finalmente la vida eterna. Dios es fiel y omnipotente para cumplir las promesas. La obediencia a sus instrucciones y mandamientos es la respuesta de fe de su pueblo. Esta combinación es la garantía del éxito y de la prosperidad para la iglesia, como lo fue para Israel. Esto también sucede con la salvación que recibimos por fe en los méritos de Cristo. Dios obra lo que para nosotros era imposible en los vanos esfuerzos propios. Pero ya salvados podemos ejercer el poder de la fe que obra por el amor y cumplir los propósitos para nuestras vidas. Aún en el tiempo del fin, el pueblo remanente será reconocido como los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ellos poseerán la fe de Jesús, una fe que obra por amor. Seguirán el ejemplo de Jesús, que implica mucho más que tener fe en Él, ya que demanda seguir el ejemplo de esa vivencia práctica. Cuando por la fe aceptamos y comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, con gratitud, esto nos conduce a la obediencia por amor. Gálatas 5:6. En la experiencia de la salvación no hallamos ninguna contradicción entre la justificación por la fe en los méritos de Cristo y su sacrificio y la transformación de la vida que Cristo hace colocándola en armonía con los principios de su santa ley y en la habilitación que Él nos da para obedecerla. De hecho, son dos lados de una misma moneda. Jesús dijo a la mujer adúltera ya rescatada por su gracia: ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Por su parte, el apóstol Pablo explica la relación en Romanos 3:31, cuando dice: y por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera la confirmamos. La fe en la muerte expiatoria y sacrificial de Jesús en nuestro favor no nos exime de la obediencia a la ley de Dios. Pablo explica que dentro del plan de la salvación la ley y la gracia van juntas. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, 1 de Pedro 1:18. Pero la salvación no es licencia para continuar pecando. No somos salvos en nuestros pecados, sino salvos de la condenación que causa la transgresión de la ley. Romanos 3:23, Romanos 6:23, 1 de Juan 3:4. Y Cristo nos da una vida nueva, un nuevo nacimiento por la fe en sus méritos redentores. Juan 3, del 3 al 5, 2 de Corintios 5:17. La fe en Cristo, en lugar de abolir la ley, hace más fuerte al revelar su propósito moral interno y hace sentir más profundamente la necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Gálatas 3:24. Los escritores del Antiguo Testamento tenían gran estima por la ley de Dios y encontraban su delicia en obedecerla. Salmo 1:2, Salmo 119, versos 70, 77 y 174. Correctamente considerada y utilizada, la ley conduce a una comprensión más profunda de la propia pecaminosidad. Romanos 7:7 dice que Pablo conoció la codicia, porque la ley dice: no codiciarás, y de la necesidad de la justicia de Cristo se hace más fuerte, porque sentimos que solamente mediante los méritos de Cristo la justicia de la ley puede cumplirse en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque somos libres de condenación al estar en Cristo Jesús. Romanos 8:1 y 4. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes.
Después de la muerte de Moisés, Josué habría de ser el dirigente de Israel, que tendría que conducirlos a la tierra prometida. Había visto las maravillosas obras realizadas por Dios por medio de Moisés y comprendía bien la disposición del pueblo. Era uno de los 2 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida y uno de los que dieron un fiel informe de su riqueza y que los animó a poseer la tierra con el poder de Dios. Estaba calificado para llevar a cabo esta importante tarea y el Señor prometió a Josué que estaría con él como lo estuvo con Moisés y obraría para que Canaán le resultara fácil de conquistar con la condición de que le fuera fiel y guardara todos sus mandamientos. Él estaba preocupado por saber cómo cumpliría la misión de conducir al pueblo a Canaán, pero estas palabras de desánimo se disiparon junto con los temores, cuando escuchó a Dios decirle que estaría con él, donde quiera que fuere. Josué mandó a los hijos de Israel que se prepararan para el viaje de 3 días y ordenó a todos los hombres de guerra que estuvieran listos para la batalla. El cruce del Jordán por parte de los israelitas debía de ser milagroso. Historia de la Redención 179-180. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar y obedecer sus requerimientos y obrará por nosotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procura seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido de obstáculos aparentemente insuperables que ello podría descorazonar a los que ceden al desaliento. Pero Dios dice: seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable que llevan vuestra alma y la llenan de espanto, se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Historia de los Patriarcas y Profetas 466. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Si los hombres caminan en el sendero que Dios les ha señalado, tendrán un consejero cuya sabiduría está por encima de toda sabiduría humana. Josué era un general sabio porque Dios era su guía. La primera espada que Josué alzó fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios, debido a que Josué tendría que hacerle frente a las influencias más fuertes que se levantarían en contra de sus principios de justicia. El Señor misericordioso le encomendó que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Debía seguir el camino de estricta integridad. Si no hubiera habido peligro delante de Josué, Dios no le hubiera repetido una y otra vez que fuera valiente. Pero en medio de todas las inquietudes, Josué tenía a su Dios para guiarle. No hay mayor engaño para un hombre que suponer que en cualquier dificultad puede encontrar un guía mejor que Dios, un consejero más sabio que él en la emergencia, una defensa más fuerte bajo cualquier circunstancia. El Señor tiene una gran obra que puede ser hecha en este mundo. La obra de Dios ha sido dada a cada hombre para que la realice, pero el hombre no debe de hacer del hombre su guía, para que no sea conducido al mal camino. Eso siempre será inseguro. Mientras la religión de la Biblia incluye los principios de la actividad en el servicio al mismo tiempo, está la necesidad de pedir sabiduría a diario a la fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? Meditarás en la palabra de Dios día y noche. La palabra del Señor llegó a Josué precisamente antes de que pasara el Jordán. Este era el secreto de la victoria de Josué: hacer de Dios su guía. Los que ocupan cargos de consejeros debieran de ser hombres generosos, hombres de fe, hombres de oración, hombres que busquen diligentemente luz e inteligencia para comprender cuál es la mejor manera de desempeñar su cometido. Josué, el dirigente de Israel, escudriñó diligentemente los libros en los cuales Moisés había anotado fielmente las instrucciones impartidas por Dios
para no actuar imprudentemente. Conflicto y valor 116. En todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia divina trabajará en nosotros sojuzgando las viejas inclinaciones y venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones se amplían para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. El humilde obrero que responde obedientemente al llamado de Dios puede estar seguro de que recibirá ayuda divina. El aceptar una responsabilidad tan grande y santa resulta elevador para el carácter, pone en acción las facultades mentales y espirituales más elevadas y fortalece y purifica la mente y el corazón. Mediante la fe en el poder de Dios es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico en grandes resultados. El que empieza con poco conocimiento de una manera humilde y dice que lo sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial en espera de su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más la recibirá. Cuanto más procure a otros explicar la palabra de Dios con amor por las almas, más claro se le presentará esta. Cuanto más usemos nuestro conocimiento y ejercitamos nuestras facultades, y más conocimiento y poder tendremos. Todo esfuerzo hecho por Cristo repercute en bendición sobre nosotros mismos. Si empleamos nuestros recursos para su gloria, Él nos dará más. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación de las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nosotros y nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que tiene su corazón de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera ser una facultad de la mente divina, y está siempre tratando de asociar la mente humana con la divina. Él nos ofrece el privilegio de cooperar con Cristo en la obra de revelar su gracia al mundo, a fin de que podamos recibir un conocimiento mayor de las cosas celestiales. Mirando a Jesús obtendremos vislumbres más claros y distintos de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad del amor por nuestro semejante llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será una copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliaremos nuestra capacidad de conocer a Dios. Estamos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Palabras de vida del Gran Maestro, de la página 288 a la 290. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes resultaron de valor especial en esta etapa de la historia de Israel. Valeroso, resuelto, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de intereses egoístas, en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una vida viva de fe en Dios, tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir a los ejércitos de Israel en su entrada triunfal a la tierra prometida. Durante la estadía en el desierto había actuado como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde y su perseverancia, cuando otros flaqueaban, y su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, dio evidencia de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voluntad de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas 514.
515. El gran soberano de todas las naciones había declarado a Moisés que no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica ferviente de él no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Él había de morir. A la orden divina, Moisés y Josué fueron al tabernáculo, y mientras que la columna de nube descendía y se posaba en la puerta, allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. La obra de Moisés como jefe de Israel había terminado, y a pesar de esto, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirige a su sucesor las palabras de aliento santo. Esfuérzate y anímate, que tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que juré yo, y yo estaré contigo. Deuteronomio 31:23. Luego se volvió a los ancianos y príncipes del pueblo y les encargó solemnemente que acatasen fielmente las instrucciones de Dios que les habría de comunicar. Historia de los Patriarcas y Profetas 502-503. La prosperidad de Israel dependía de la obediencia a los preceptos divinos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 26:16. Dios no nos dio sus mandamientos para que los obedezcamos cuando nos plazca y para que los pasemos por alto a nuestro antojo. Son las leyes de su reino y deben de ser obedecidas por sus súbditos. Si su pueblo obedece la ley de Dios con todo su corazón, se dará un testimonio decidido al mundo de que todos lo que Él ha confirmado que son de su pueblo son su tesoro especial y lo honran verdaderamente en todo lo que hacen. La lealtad a Dios, una obediencia incondicional a su ley, haría que su pueblo fuera una maravilla en el mundo, porque Dios podría cumplir sus ricas y abundantes promesas para ellos y hacerlos la alabanza de la tierra. Serían un pueblo santo para Él, ser semejantes a Jesús. 63. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe de manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad de la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor de espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Patriarcas y Profetas 373. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que Él aceptará un sustituto de reemplazo de lo que Él ha ordenado. Jeremías dijo: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra para que los hombres puedan obedecer o desobedecer a su voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Patriarcas y Profetas 375. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Eventos de los últimos días 36. Las promesas de Dios son para los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan. Cada día con Dios, página 7. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervientemente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe y solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios diciendo: la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Una fe tal será como metal que resuena y címbala que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios debemos hacer nuestra parte y debemos de trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Fe y Obras 47. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe hallará seguro camino contra la presunción.
porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas divinas y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para justificar y disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los introdujo a la transgresión de su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Deseado de toda la gente 101. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta de la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan en nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. Patriarcas y Profetas 673, y añade: la obediencia a los mandamientos de Dios dará como resultado que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra quienes obtendrán la vida eterna. Consejos de Mayordomía Cristiana 111, ambas citas en Promesas de los Últimos Días 102-103. La prosperidad y el éxito serán el resultado de la bendición de Dios y no una consecuencia de alguna bondad inherente que Él poseyera. Cristo triunfante 156. Al principio de la reunión me sentí compelida a decir algunas cosas sin rodeos. Presenté las grandes y solemnes verdades que Dios nos ha dado para que las proclamemos ante el mundo. Lo cierto es que fracasaremos si no caminamos en la luz. Nuestro éxito y prosperidad en esta inmensa y piadosa obra depende de que a diario busquemos el consejo y la ayuda del Señor. Mediante la ayuda divina, sus siervos pueden hacer lo que tiene que ser hecho y jamás fracasarán. Sin importar lo mucho que nos presionen los poderes de las tinieblas, uno de nosotros puede perseguir a 1000 y poner en fuga a 10.000. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 107. Desde el principio Dios nos ha estado obrando por medio de su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de sus propósitos en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. La iglesia del desierto también en los días de Moisés. Dios les dio el Espíritu para enseñarles, Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y animó a Caleb y a Josué y los hizo eficaces en la obra, también en la iglesia apostólica sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir en la preparación del terreno de la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de los nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para establecer las misiones modernas y la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Y hoy Dios sigue usando la iglesia para dar a conocer sus propósitos a la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que respondan a su influencia serán sus testigos y de su verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación en Cristo. Y mientras continúen haciendo brillar su luz como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día del Pentecostés, reciben más y aún más poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Hechos de los Apóstoles 43 y 44. Les deseo un feliz y glorioso sábado en la bendita presencia
del Señor.